En el silencio abrasador del desierto de Madián, donde la arena canta historias de exilio y el viento arrastra memorias de un pasado que duele, Moisés, ahora pastor de ovejas ajenas, camina con los pies marcados por las cicatrices de Egipto. El monte Horeb se alza ante él no como un accidente geográfico, sino como un umbral entre lo humano y lo eterno. Allí, una zarza arde sin consumirse, contradiciendo las leyes de la naturaleza, desafiando la lógica de un hombre cuya vida ha sido un tejido de fracasos y huidas. Y es en ese espacio liminal, donde el fuego purifica pero no destruye, donde la tierra santa exige descalzarse para reconocer la sacralidad de la existencia, que la voz irrumpe: Moisés, Moisés. La repetición del nombre no es casual. En la tradición semítica, duplicar el vocativo es una forma de urgencia, de intimidad, de llamado a una misión que trasciende al individuo. Moisés responde: heme aquí, 3 sílabas que sellan su destino, aunque él aún no lo sabe. La divinidad se revela progresivamente, como si el misterio de su esencia exigiera un descenso gradual a la comprensión humana. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Al nombrar a los patriarcas, establece un puente entre la promesa ancestral y el presente árido de un pueblo esclavizado. Pero Moisés, agobiado por el peso de la historia y su propia indignidad, cuestiona: ¿quién soy yo para enfrentar a Faraón? ¿Con qué credenciales? La respuesta no es un poder delegado, sino una presencia: yo estaré contigo. La garantía divina no radica en armas o estrategias, sino en la compañía ontológica del yo soy. Y entonces surge la pregunta axial, la que todo líder espiritual, todo profeta, todo ser humano que ha sentido el llamado a lo trascendente formula en su noche oscura: si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y me preguntaren, ¿cuál es su nombre?, ¿qué les responderé? La inquietud de Moisés no es mera curiosidad teológica. En el antiguo cercano Oriente, el nombre encapsulaba la esencia, la autoridad, el modus operandi de una deidad. Conocer el nombre era participar de su poder, invocarlo en rituales, comprender su ámbito de acción. Los dioses egipcios tenían nombres y dominios específicos. Ra gobernaba el sol, Osiris el inframundo, Isis la magia. Pero el Dios de los hebreos, hasta entonces asociado familiarmente los patriarcas, el Sadai, el Elión, se revela ahora con una identidad que trasciende todo culto local. La respuesta divina resuena como un trueno que atraviesa milenios: yo soy el que soy. En hebreo, Eye Asher Eye, una frase que es a la vez afirmación y misterio, presencia y evasión. El término Eye deriva de la raíz Ayá, ser, existir, pero en su forma imperfecta sugiere acción continua, no un soy estático, sino un seré, un estoy siendo, un dinamismo que escapa a las categorías temporales. No es un nombre propio en el sentido convencional, sino una declaración de autosuficiencia ontológica: Dios es en sí mismo, por sí mismo, sin origen ni dependencia. Los rabinos medievales, como Maimónides, vieron aquí la afirmación de un ser necesario, cuya existencia es inseparable de su esencia, en contraste con los seres contingentes, humanos, naturaleza, cuya existencia deriva de otro. Pero la revelación no termina ahí. Dios instruye a Moisés: dirás a los hijos de Israel, yo soy me ha enviado a vosotros. Aquí, ella se transforma en YHWH, el tetragramatón sagrado que los judíos, por reverencia, dejaron de pronunciar, sustituyéndolo por Adonai, Señor, en las lecturas. YHWH es la tercera persona del verbo Ayá, Él es, Él será, o quizás, como sugieren algunos lingüistas, una forma causativa: Él hace ser. Este nombre, dado como memorial para todas las generaciones, se convierte en el núcleo de la identidad israelita, no un Dios territorial o funcional, sino el creador trascendente que, sin embargo, se implica en la historia humana. Es significativo que, en el mismo aliento, Dios insista: Jehová, el Dios de vuestros padres, me ha enviado a vosotros. La tensión entre lo eterno y lo histórico, lo inefable y lo cercano, se mantiene. YHWH es el mismo Dios que guió a Abraham, pero ahora se revela en plenitud. Esta paradoja, un Dios que es completamente otro, inaprehensible, y al mismo tiempo comprometido con la liberación de un pueblo oprimido, subvierte las cosmovisiones antiguas. En Egipto, Babilonia o Canaán, las deidades eran fuerzas cósmicas aplacadas mediante rituales. YHWH, en cambio, actúa por amor electivo, escuchando el gemido de los esclavos. Éxodo 2:24. El yo soy no es un Dios indiferente, sino uno que ha visto la aflicción y ha descendido para librar. Éxodo 3, 7-8. La trascendencia se hace inmanencia sin perder su misterio.
La recepción de este nombre en Israel fue tan profunda que, siglos después, durante el exilio en Babilonia, el segundo Isaías retomaría el tema del Yo soy, para proclamar el señorío universal de YHWH sobre los ídolos impotentes. Yo soy YHWH, y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Isaías 45, 5. Jesús de Nazaret, en el Evangelio de Juan, emplearía el Yo soy, ego eimi, en sentido absoluto, antes que Abraham fuese, yo soy, provocando la ira de sus oyentes, que entendieron la alusión a la autorrevelación divina en la zarza. Pero volvamos a Moisés, temblando ante la zarza, tratando de asimilar una verdad que lo desborda. El nombre YHWH, en su misma elusividad, invita a una relación basada en la confianza más que en el control. Los israelitas no podrían manipular a este Dios con hechizos o sacrificios, su presencia sería guía y juicio. Al liberarlos de Egipto, YHWH no solo demostraría poder sobre las plagas, sino sobre la propia historia, redefiniendo el concepto de libertad, no como caos autónomo, sino como servicio al único que es fuente de toda existencia. Hoy, en sinagogas y Biblias, el nombre YHWH se escribe pero no se pronuncia, recordando que el misterio último no puede ser reducido a sílabas. Sin embargo, en su negativa a definirse, Dios se hace accesible, no está limitado por culturas o épocas. El Yo soy sigue siendo un eco en el buscador honesto, en el grito del oprimido, en el silencio que late bajo el ruido del mundo. Y tal vez, en esa paradoja, ser el totalmente otro y el profundamente cercano, resida su eterna relevancia. En el silencio abrasador del desierto de Madián, donde la arena canta historias de exilio y el viento arrastra memorias de un pasado que duele, Moisés, ahora pastor de ovejas ajenas, camina con los pies marcados por las cicatrices de Egipto. El monte Horeb se alza ante él no como un accidente geográfico, sino como un umbral entre lo humano y lo eterno. Los beduinos de la región lo llamaban Jebel Ellas, la montaña de almendros, pero en ese instante, para Moisés, era un portal hacia lo inefable. Allí, una zarza arde sin consumirse, contradiciendo las leyes de la naturaleza, desafiando la lógica de un hombre cuya vida ha sido un tejido de fracasos y huidas. Asterisco las raíces de aquel arbusto, quizás una acacia salvaje, se hundían en una tierra que los midianitas consideraban territorio de enigmas, donde los espíritus del desierto susurraban secretos a quienes osaban escuchar. La acacia, en las tradiciones nómadas, simbolizaba resistencia, florecía en sequía, su madera incorruptible se usaba para construir arcas y altares. Pero esta zarza no era un símbolo, sino un signo. El fuego que la envolvía no provenía del sol implacable ni de las tormentas de arena, sino de una fuente que desafiaba las categorías de lo visible. Los antiguos egipcios habrían visto aquí un presagio de caos, pues el fuego incontrolable representaba a Isfet, la desarmonía cósmica. Pero YHWH no era un dios de caos ni de orden estático, su llama era la armonía dinámica que sostiene todas las cosas. Moisés, al quitarse las sandalias, acto que en las culturas semíticas señalaba tanto respeto como vulnerabilidad, no solo se despojaba del polvo del camino, sino de su identidad anterior, el príncipe fracasado, el asesino fugitivo. Los pies descalzos sobre la tierra santa eran un pacto tácito, su huella quedaría grabada en la historia, no como individuo, sino como vasija de un propósito mayor. Curiosamente, en el relato posterior, las únicas veces que Moisés cubrirá sus pies serán durante las plagas, cuando el polvo de Egipto se convierta en piojos, Éxodo 8:16, y en la Pascua, cuando la sangre en los dinteles marque la liberación. Descalzo recibe la misión, calzado ejecutará los juicios. La voz que clama, Moisés, Moisés, resuena con un eco que los cabalistas medievales vincularán al concepto de Bat Kol, hija de la voz, la manifestación divina que surge en momentos de transición cósmica. Pero aquí no hay misticismo abstracto, el llamado es personal y concreto. La repetición del nombre, en hebreo, Mosé, Mosé, podría también aludir a su significado etimológico discutido, extraído de las aguas, como recuerda su salvamento en el Nilo, Éxodo 2:10. Así, el mismo que fue extraído para vivir, es ahora llamado para liberar. Cuando Dios se identifica como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, establece una continuidad que desmiente la percepción humana de abandono. Los esclavos en Egipto llevaban 4 siglos sintiéndose huérfanos de promesas. Al evocar a los patriarcas, YHWH activa la memoria colectiva. El Dios que hizo caminar a Abraham desde Ur, que sostuvo a Isaac en el monte Moriah, que luchó con Jacob en Peniel, es el mismo que ahora actuará. No es un Dios nuevo, sino el Dios antiguo revelándose en plenitud. Los Midrashim señalarán que cada patriarca conoció un atributo divino distinto,
Abraham, la misericordia, Gesed, Isaac, el juicio, Geburá, Jacob, la compasión, Tiferet. Ahora, en Moisés, se unificarían todos en la redención. La objeción de Moisés, ¿quién soy yo?, expresa más que inseguridad, es el reconocimiento de que ningún líder auténtico se erige sobre su propia suficiencia. Siglos después, el profeta Jeremías repetirá, «Ay, Señor, no sé hablar», Jeremías 1:6, y Gedeón arguirá, «Mi clan es el más pobre», Jueces 6:15. La respuesta divina, «Yo estaré contigo», no es un amuleto mágico, sino una paradoja existencial. La presencia del «yo soy» transforma la identidad del «yo no soy». En el Zohar, se dirá que Moisés alcanzó el grado de Da'at, conocimiento unificador, donde el ser humano se convierte en canal transparente de lo divino. La pregunta por el nombre divino adquiere otra capa al considerar que, en el antiguo Egipto, los faraones se autoproclamaban encarnaciones de dioses con nombres como Horus, fuerte toro amado de Ra. Moisés, criado en la corte, conocía el peso político de los nombres. Al exigir a Faraón la libertad de Israel en nombre de YHWH, desafiaba no solo un sistema esclavista, sino toda una teocracia que divinizaba al gobernante. El choque no sería entre dos líderes, sino entre dos cosmovisiones, la que diviniza al hombre y la que humaniza a Dios a través de la justicia. Cuando la voz pronuncia, «Yo soy el que soy», la palabra hebrea, asher, que, funciona como puente gramatical abierto a infinitas interpretaciones. Filón de Alejandría traduciría, «Yo soy el que es», vinculándolo al ser platónico. Pero en el contexto hebreo, asher también implica actividad, «Yo soy el que estoy siendo», «Yo seré el que seré». Es una identidad en movimiento, como el desierto mismo. No es casual que YHWH eligiera revelarse en Madián, tierra de tránsito, donde las fronteras se diluyen y el alma puede escuchar.